Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentario. Vamos a seguir con los comentarios sobre las investigaciones, lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, la supuesta lucha contra el narcotráfico en nuestros países. Estoy hablando de Latinoamérica. Si me han seguido, he estado hablando de lo que ocurre en la parte de Estados Unidos y ahora nos hemos enfocado un poco en lo que ocurre en nuestros países, en Latinoamérica. Y una de las cosas que veníamos hablando es, primero, como hice cuando analicé la lucha de la droga contra el narcotráfico en Estados Unidos, cuáles son algunos de los inconvenientes, cuáles son algunas de las frustraciones, de los problemas. Y una de las cosas que yo le comentaba era, la primera parte es los agentes estadounidenses que trabajan en Latinoamérica tienen una serie de digamos, de diferencias, ya sea en tácticas, en operativos, en forma de actuar, obviamente la parte social, la parte legal, la parte de la justicia. O sea, esto es obvio, las sociedades son distintas, las culturas son distintas, entonces todo eso. Pero también hablamos de la parte donde hay un poco de conflicto con las instituciones, con las agencias con las que trabajamos. Entonces les comentaba yo que muchas veces, y aquí ya tiene más que ver, y esto es similar, o sea, mucho de lo que yo voy a hablar ahora de Latinoamérica, de la policía, lo hablé de la policía con Estados Unidos. Entonces, una de las cosas comparativas es la situación de hacer una investigación. Y cada institución tiene su forma de investigar, cada institución tiene su forma de trabajar, pero voy a compararlos ahora con lo que ocurre en nuestros países. O sea, acuérdense lo que yo siempre he dicho, la lucha contra el narcotráfico siempre ha sido inefectiva, pero no porque la gente no trabaja, porque los agentes federales no investigan, no hacen las cosas correctamente o eso, sino que a veces hay muchos otros inconvenientes. O sea, no es simplemente decir, no funciona la lucha contra el narcotráfico, pues son todos corruptos porque se vende la droga. No, hay una serie de situaciones que van ocurriendo dentro de lo que ocurre en la lucha contra el narcotráfico que afecta, que no hace que la situación, que la lucha contra el narcotráfico sea efectiva. Entonces, hablé en Estados Unidos, hablé de la falta de conocimiento, por ejemplo, hablé de la falta de presupuesto operativo, hablé de la falta de entrenamiento a veces, hablé de los distintos niveles, y ahora eso lo voy a comparar con las policías nuestras en Latinoamérica. Entonces, ¿qué ocurre? Una de las primeras cosas que tenemos que ver es, como yo les comentaba, es si los dejan. O sea, acuérdense los que vieron mis videos que una de las cosas que yo me enfoqué mucho es ese interés que debe de haber para ver realmente luchar contra el narcotráfico. O sea, yo le comentaba que en Estados Unidos hay agencias como la DEA, por ejemplo, el FBI o algunas otras agencias que se especializan tienen unidades que trabajan en narcotráfico, que son muy buenas, pero eso no quiere decir que son efectivas siempre, 100%. A veces hay cosas que no pueden hacer. Entonces, la DEA, el FBI, el Seguridad Interior, otras instituciones que investigan el narcotráfico en Estados Unidos, no siempre funcionan perfectamente, tienen una serie de problemas. Ahora, transportémonos a nuestros países. Esos mismos problemas no que se duplican, sino que se triplican o incluso muchas veces se empeoran. Y entonces lo que tenemos que ver, y una de las cosas del comentario que yo le dije y que usted debe de considerar cuando piense en Latinoamérica, es que, y esto ya lo he comentado, el narcotráfico en nuestros países, y particularmente en algunos países más que en otros, está íntimamente asociado con el poder político, económico, financiero, incluso social, de la sociedad en que vive. O sea, le digo, yo he viajado mucho por Latinoamérica y constantemente estoy viajando en muchos países pequeños, en donde hay una sociedad muy estructurada. O sea, está la élite financiera, la élite económica, que son los grandes empresarios, y no quiero decir que todo empresario y que toda gente de negocio está metida en delitos o es narcotraficante. No, esto no estamos hablando, acuérdense, es un grupo nada más, pero sí existe. Entonces hay una estructura económica, social muy alta en casi la mayoría de nuestros países, que está muy bien establecida. Mucho de eso suele ser dinero antiguo, muchas de eso suelen ser gente que hicieron su dinero en inversiones, que tuvieron fábricas, que fueron agricultores, ganaderos,
políticos. O sea, está esa alcurnia en nuestro país, que viene desde el tiempo de la colonia, eso. O sea, los españoles fueron los primeros que se establecieron y luego establecieron esa cultura. Y esa cultura, digamos, financiera, económica y social, es la que siempre se ha beneficiado más en todos los países, que generalmente, si usted va a muchos de estos países, controlan la mayor parte de la economía, controlan, digamos, los servicios públicos, controlan las grandes inversiones, controlan la banca, controlan un montón de cosas. La infraestructura muchas veces está dividida en estas familias. Esas familias generalmente no tienen mucho que ver, pero son la estructura política del Estado. De ahí usted, cuando analiza la historia de los presidentes y de los líderes, salen generalmente de ahí. Y luego viene la clase media, y luego viene la otra clase, que es la clase que está tratando de subir, que participa en las instituciones gubernamentales, como son los servicios públicos, los jueces, los militares, el clero y demás, y todas las instituciones. Entonces, en ese grupo siempre hay gente que está tratando de subir en clase social, y luego viene la clase trabajadora, y luego viene la clase pobre. O sea, esa es más o menos la institución, que es lo que ocurre en cualquier sociedad en todo el mundo. Pero ¿qué ocurre cuando usted está en nuestros países? Una cosa muy interesante que ocurre en nuestros países, que por ejemplo no ocurre en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país enorme, de 330, 340, incluso le digo, mucho más, que no están contados en el censo, pero son casi 400 millones de habitantes. Está muy distribuido, es un territorio enorme. Entonces ocurre esto que le estoy diciendo, esta estructura en algunas ciudades importantes, pero la mayoría está tan distribuido que es muy difícil para el crimen hoy en día asociarse a ese nivel, a ese grupo. Esto no ocurre en nuestros países. Esa es la gran diferencia. Usted, por ejemplo, tiene esta cúpula, digamos, esta pirámide social, económica y demás, pero muchas veces, mucha de esta gente está asociada con mucha gente del pueblo que, y no le digo decir el pueblo es delincuente, pero mucha gente de ahí sale de la delincuencia. ¿Y qué pasa? De pronto, y esto es lo que ha ocurrido, en los años 80, 70, 80, 90, viene una gran influencia de delincuencia que genera millones de dólares, que es el narcotráfico. Entonces, la gente que está acostumbrada, que sabe manejar el dinero, luego le presta atención a esto. Ahora, hay gente que está constantemente subiendo en este negocio, ¿verdad? Porque a través de inversiones, a través de cosas de lavado de dinero, de inversiones y demás, se ha ido infiltrando. Bueno, esa gente, como son países muy pequeños, se conoce la mayoría de la gente. Se conoce y es inevitable tener roce social con eso. O sea, me acuerdo yo hace muchísimos años cuando hablábamos de ciertos países y decíamos, el 70%, fíjense qué cosa curiosa, el 70% de la población en este país tiene algo que ver con el tema del narcotráfico. O sea, y no es que todos eran narcotraficantes, no es que todo el mundo manejaba droga, que todo el mundo vendía, que todo el mundo... Simplemente que siempre había alguien, un socio, un familiar, un amigo, un colega, alguien que tenía a alguien que estaba metido en el tema del narcotráfico. ¿Por qué? Porque la economía de esos países, por la cultura social, por las escuelas, por la academia, por la parte profesional, es inevitable, porque no son tan grandes las poblaciones. Entonces, cuando usted se mueve a cierto nivel social, económico, inevitablemente roza con esa gente. Y ya voy a hablar un poco más de este tema porque es muy relevante en el tema del narcotráfico. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted tiene personas que se conocen íntimamente, constantemente, que juegan al golf, que juegan al tenis, que pertenecen al mismo club social, que luego juegan, tienen establecimientos comerciales y económicos y educativos, hay mucha gente que se conoce en esto. Y dentro de ese grupo de gente, usted tiene un sistema de personas, un grupo de personas que participan en el gobierno. ¿Por qué? La élite es la que sube al gobierno, o sea, los fiscales, los jueces, los políticos, los senadores, los diputados y eventualmente el que es él o ella elegido a presidente, sale de este grupo de gente. Lo mismo ocurre con los altos rangos policiales y de seguridad. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la delincuencia se entromete en este nivel, usted inevitablemente va a encontrar gente
que no que esté metida en el narcotráfico, sino que está asociada. Como yo le comentaba, muy similar esto ocurre como ocurre con el nivel financiero en los bancos aquí en Estados Unidos. O sea, los bancos en Estados Unidos no son narcotraficantes. Los bancos en Estados Unidos no apoyan y por supuesto tienen todo un cuento de que descubren lavado de dinero, avisan y todo esto. Pero la realidad, amigos y amigas, es que los bancos en Estados Unidos tienen mucho que ver con el dinero que se invierte en Estados Unidos de lugares ilegales que una vez que está muy bien lavado, a través de movimientos financieros, a través de bufetes de abogados y demás, se filtran en la parte bancaria y usted lo ve, por ejemplo, en algunos lugares donde florecen grandes establecimientos, donde florecen grandes construcciones, digamos, ¿no? Ese es un ejemplo. Bueno, en nuestros países es mucho más chico ese elemento, entonces usted inevitablemente va a encontrar a esa gente. Ahora, ¿qué ocurre cuando alguien de afuera viene y dice vamos a investigar el transporte de dinero, o el transporte de narcotráfico, de drogas, o el transporte de químicos de este país hasta Estados Unidos? Amigos, amigas, inevitablemente usted se va a encontrar con que este tipo de gente está metido. No que ellos metan droga, no que ellos necesariamente la transporten, pero que sí participan en facilitar sobre todo la parte financiera y económica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene un policía de Estados Unidos, cuando viene una investigación de Estados Unidos y se reúne con un policía, un investigador, un juez, un fiscal local, el juez y el fiscal local que sabe el entorno político, social y económico de lo que yo le estoy hablando, no lo va a poder ayudar, no lo va a querer ayudar, o directamente, como yo le comentaba anteriormente, le van a dar a él o a ella órdenes estrictas de que no colabore con nada. ¿Me explico? Entonces, ese tipo de situación, ese tipo de investigación que se frustra, que es normal, es parte de la estructura de lo que yo le estoy diciendo, que a veces confunde mucho a la gente y que generalmente bloquea todo tipo de posibilidad de hacer una investigación. Y los resultados ya los conocemos, porque este tipo de comportamiento ya viene desde hace años. O sea, esto no es ahora. Esto se viene cumpliendo desde los años 70, 80, 90, y a medida que ha ido creciendo en los años 2000, 2010, 2020, ha ido creciendo, se ha hecho peor. Y entonces, ¿qué ha perdido? El país ha perdido el control, porque ahora ya hay mucha más gente que se aprovecha del dinero que genera. Pero esto lo voy a seguir hablando en los próximos presentaciones de Narcomentarios. Los invito a que nos veamos muy pronto. Un gusto en saludarlos.